Control L. L. No. Bueno, si me ayudas. Que hubo un cambio cuando pasa de Mac a Windows, se desconfigura todo, ya abstracto. Entonces vamos a tratar de hacer lo que tenemos ahora. Ahí cambia. Sí, bueno. Entonces, hablando, esta es un poco la hoja de navegación que vamos a tener a continuación. Aclaro pues que no tengo conflictos de interés para esto. Y la idea es hablar un poco de lo que es la epidemiología, cómo estamos en Colombia, qué tenemos de concepto, que afortunadamente no ha cambiado mucho, a quiénes vamos a tamizar, la fisiopatología, que sí cambió, y el que nos interesa a todos, que es pues, el enfoque del tratamiento, así como que qué es lo que viene o no viene. Dame ahí podemos. Listo. Entonces, hablamos que la epidemiología actual de la diabetes ha crecido a nivel mundial, más o menos que el 64% estaríamos en metas, en teoría. Cuando uno va a ver a los estudios poblacionales, la meta de una glicosilada por debajo del 7% se logra menos del 50% de los pacientes manejados. Y cuando vamos con la meta del 6.5% es más triste todavía, no llegan al 30%. Entonces, eso no es un problema solamente nosotros. Los países desarrollados están presentando esto cada vez más. Cuando hablamos del costo de la misma, estamos hablando que ha aumentado un 26% de los costos. Claro está que si lo vemos ahora, después de la pandemia, no hay un estudio claro que nos hable de esto, y que aumentaron más los costos porque sabemos que es una enfermedad crónica, mantenible y que hemos tenido nuevas opciones que no han llegado baratas. Y cuando hablamos de que el modelo de cuidado crónico, que es lo ideal que se aplica en algunos países europeos, en lo que llaman clínicas de diabetes, baja mucho el costo de la misma, hasta un 56%, disminuye casi un 12% de complicaciones microvasculares y un 66% de mortalidad. ¿Por qué? Porque la diabetes básicamente es que usted se monta en una moto sin casco y van de 180 kilómetros por hora. Le reduce por lo menos unos 5 años de sobrevida. ¿Y qué pasa a nivel mundial? La enfermedad solo va en aumento. Y como va en aumento la obesidad, va en aumento la diabetes, pues va abajo para todos. La ventaja es para eso. Entonces, si vemos a nivel de América Central y Sudamérica, nada más ha crecido el 50% de la enfermedad. Si nos vamos un poco a los datos, que no me pasó, de la mortalidad asociada, cuando vemos este rango que es la región de las Américas, estamos hablando de un 14%. Y si nos vamos a los países de bajos ingresos, que sabemos nosotros por acá, sería más o menos un 18%. Entonces, es una enfermedad prevalente que va en aumento y que efectivamente tiene un gran riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Y cómo estamos en Colombia? A la izquierda vemos lo que se ha progresado en las estadísticas epidemiológicas desde el Diamond en el 90 hasta la cuenta de alto costo en el 22. Siendo un poco acuciosos, los doctores Vargas Uricochea y la doctora Casas estiman una prevalencia más o menos del 8.5%, por lo menos de diabetes tipo 2 y del 1.4 al 2% de diabetes tipo 1. Y para diabetes atrás teníamos más o menos 3 millones de habitantes en nuestro país diagnosticados con la enfermedad. Y se estima que haya 1.2 o 1.5 millones más sin diagnosticar. Lo vivimos mucho en la época del COVID, que entraba el paciente con obesidad, nos llevaba complicados y es que me lo sacaron y me lo infectaron con diabetes allá. No, señora, es que ya venía con el guardado y aquí fue que lo encontramos. Creo que a muchos les pasó de los que han vivido por acá. Y si vemos en la pirámide poblacional, comienza a ancharse a partir de los 50 años, pero no se olviden de ver por acá a los 10, 14 años cómo ya están apareciendo casos de diabetes tipo 2, no solo de tipo 1, asociado a un gran incremento en la obesidad. Y eso como una cuña, la ICESI realizó un estudio hace unos 3 años en los cuales encontró que en nuestra querida ciudad de Santiago de Cali, el 50% de la población tenía sobrepeso u obesidad. Y de ese 50%, el 80% estamos contentos con el sobrepeso u obesidad. Entonces, vamos otra vez a esta epidemia asociada. Cámbiamelo. Entonces, el concepto sigue siendo igual. Tenemos que tener una glicemia en ayunas por encima de 126 miligramos por decilitro, más un confirmatorio. Señora, me llegó a la consulta 6,7 de glicada, como lo vemos acá, por encima de 6,5. ¿Ya es diabética? No, pídanle urgente un confirmatorio. Ah, no, vaya, se cuida, hace ejercicio y en 3 meses hace los exámenes. No,
pídanle urgente un examen confirmatorio. ¿Cuál? El mismo u otro de mayor especificidad. El gold estándar sigue siendo la carga. Ahora, si el paciente tiene antecedente de un sleeve gástrico o de un bypass gástrico, no le pidan carga porque le va a maluquear, le pueden inducir un, un, eh, una hiperglicemia asociada a esto, perdón el nombre ahora, y no va a ser diagnóstico, sería ahí una glicada. Sin embargo, pues la glicada tiene sus falsos positivos. Y siempre tenemos que entender antes el concepto de prediabetes, por favor, que se va de ahí. Que sigue siendo algo prevalente porque nos encontramos rápidamente que tiene una glicemia en 101, 102 en la consulta, está un poquito alta el azúcar, cuídese. Pues que recordemos que la glicemia sigue siendo una foto, la glicada sigue siendo como un video en retrospectiva y ya vamos a tener cada vez más disponibles los monitoreos continuos de glucosa que, ojo, todavía no están aprobados para el diagnóstico de la enfermedad. Nos van a ayudar mucho, son cómodos, pican un poquito en el brazo, pero pues no son el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico sigue siendo las pruebas dinámicas de pre y postcarga, la glicada o la glicemia en ayuna. Y obviamente, pues si está con síntomas, signos de cetoacidosis, si está con 300 de glucosa, ya casi es diagnóstico la situación. De todos modos, piden la glucosa para guiarnos un poco. ¿Y a quiénes vamos a tamizar? Que es la parte que se nos olvida siempre, porque vienen, los vemos y se va y nadie le para bolas. Hay una fórmula que se llama el FINRISC. El FINRISC realmente lo que tiene es estos grupos poblacionales para vigilancia. Y si usted se fija en los grupos poblacionales, aparece algo que somos todos acá de sopetón latinos, que tengamos un familiar de primer grado con diabetes. Tener un familiar de primer grado con diabetes tipo 2 te aumenta un 40% de riesgo de que tengas diabetes. Tener dos familiares te da un 70% más de riesgo. Entonces, es que mi mamá es diabética, vigílese. Y tengas hipertensión, unos triglicéridos por encima de 250, y eso es la dislipidemia más prevalente de los colombianos, ovario poliquístico, sedentarismo y fenotipo de insulinoresistencia. Entonces, a estos vamos a tamizarlos independientes de la edad. Ahora, si tenemos una prediabetes, hagámosle glicosilada anual, no cada 2 meses, cada 3 meses, pues porque la misma no nos va a servir mucho, por lo menos anual, más el cambio metabólico. Y si le dio diabetes gestacional, síguela de cerquita porque el riesgo lo aumenta más o menos de 3 a 4 veces más de riesgo de desarrollar diabetes por la fisiopatología. Paciente con VIH por la inflamación y todos los que tenemos más de 35 años tendríamos tener una glicemia y una glicemia periposcardia. Pues como cuñita pues para todos. ¿Cómo es la fisiopatología? Y aquí vemos una foto en un islote beta con tinción de insulina. La fisiopatología, yo crecí con el triunvirato. El triunvirato evolucionó a la decena evolucionó al onceno ominoso, y ahora tenemos la docena deleteria. ¿Qué es esa vaina? La docena deleteria arranca que ya hemos variado un poco la teoría glucocéntrica a una teoría un poco más multicéntrica, multifactorial. Todos decíamos que la diabetes es cuando el páncreas se agotó. Y pues la explicación para el abuelito de pronto le cuaje, pero la diabetes es un poco más amplia que esto. La diabetes implica que tengamos, sí, una teoría de hiperglicemia, pero que depende de que tengamos una célula beta que ya viene deficiente, y cuando ya tenemos la enfermedad de diabetes tipo 2 es porque nos queda más o menos un 30% menos de reserva pancreática cuando hacemos debut de la misma. Pero así como tenemos una célula beta, tenemos una célula alfa que también está deficiente, porque el glucagón también se disregula. Entendiendo que el glucagón pancreático sí es la contra de la insulina, pero el glucagón intestinal es el que va a estimular un poco más la secreción de insulina. Paradójico, misma molécula, pero diferente origen, cambian algunos puntos. También de eso tenemos que ver que en el punto 3, se me perdió, está el tejido adiposo y está la razón de la adiposidad. La adiposidad conjunto con inflamación, y es que el tejido adiposo tiene memoria. Y por mucho que usted baje, si no se hace un mantenimiento adecuado, el tejido adiposo va a brincar y va a exigirte otra vez volver a ser como era antes. La grasa tiene memoria, entonces tenemos que cuidarnos mucho en esta parte. El músculo esquelético, y eso va junto con el tejido adiposo, es que el músculo a través de las mioquinas regula un poco la insulinoresistencia y también nos va a ayudar a regular la adiposidad del paciente. Esto va a ser importante no solamente entonces que nos cuidemos la boca, sino que hagamos actividad física, y es lo que ha explicado que muchos estudios como el DAQUIN hayan visto efectividad en prevención de progresión a diabetes en los pacientes cuando hacen ejercicio, no solamente cuando se cuidan la boca. Otro punto tendríamos acá el hígado. El hígado es uno de los ejes centrales, viene desde hace rato hablándose de él, no solamente porque es que él es la víctima de la insulinoresistencia,
sino que él también va a depender mucho de que tanto tengamos producción de triglicéridos para generar más adiposidad y más estados inflamatorios. En punto 5 tenemos por acá, se me perdió el punto 5. Así, el hígado. El punto 6 sería el riñón. El riñón, recordemos que produce más o menos el 25% de la glucosa disponible que tenemos para nosotros y que aparte de eso tiene la posibilidad de hacer una reabsorción de glucosa cuando estamos haciendo la depuración. Y es el punto de acción, como lo pueden ver acá, de los inhibidores de SGLT2 tipo 2. El riñón del paciente con diabetes no solamente tiene esos receptores, sino que ellos se hiperplasian e hipertrofian. Y es el punto que se ha visto actualmente, ha tenido impacto el SGLT2, que los cardiólogos nos lo han robado últimamente. Y no solamente es que me los inhibe todos, no, me inhibe los que están actuando en exceso y es ahí que viene la glucosuria. Y es ahí que le tenemos que recomendar al paciente cuando formulamos el ISGLT2, DAPA o EMPA que tenemos en Colombia, que tengan un adecuado aseo geniturinario. No es que ya tómelo echado, porque son los que devuelven con las balanitis o con las vaginitis fúngicas porque pues, no se han limpiado adecuadamente o lavado, que es lo que debería hacer idealmente. Del punto 7 encontramos el cerebro. El cerebro porque en el órgano circunvolucionado, que es la parte de la ventana en la cual el cerebro vigila a través del hipotálamo todo nuestro equilibrio metabólico, ahí tienen impacto los GLP-1 y la milina y el GIP. Entonces es la nueva ventana de regulación y es uno de los puntos donde el GLP-1 va a efectuar y va a regular la cantidad metabólica que vamos y la tasa metabólica que vamos a usar. Del punto 8, el tracto gastrointestinal, con un órgano importante que está dentro del mismo que es la microbiota, que esto va junto con la parte de la inflamación y la persistencia de lipopolisacáridos que tengamos. Y en estos puntos influye la metformina y la dieta, claro está. Dentro del punto 9 tendríamos la inflamación, el punto 10, la función inmune, y es lo que explicaría pues la regulación que tiene el análogo del receptor de GLP-1 y el inhibidor de PP4, de una regulación inmune para menor inflamación. El punto 12, que es el punto 11, que sería el intestino delgado con los péptidos actuales, y el punto 12, que es la nueva, que es la amilina, que ya tenemos algunos análogos de amilina en estudio. De hecho, hay uno que llega dentro de poco que es Cagrinsema, está en fase 2. Lo que se ha visto es una regulación importante tanto del apetito como inflamación y un control metabólico. Entonces, la parte que nos enfoca es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tratamiento? El tratamiento, y es donde fallamos la mayoría, no es individual, no somos islas trabajando con el paciente, sino que debemos trabajar en grupo, porque algo que adolecemos en la formación de pregrado muchas veces es la nutrición. Entonces, un médico explicando nutrición, muchas veces es como explicando maternidad de gallinas. No sabemos contar carbohidratos, no sabemos hacer un plato balanceado y tenemos que luchar culturalmente contra un paciente que viene educado a comer un viajado de carbohidratos. Hablaba con el doctor Alain Herrera ahora, que culturalmente los caleños tenemos un plato insignia que es el sancocho. El sancocho tiene 7 carbohidratos mínimo. Cuando pues la dieta ideal, que sería la dieta mediterránea, que francamente es poco probable para nuestra situación socioeconómica colombiana, sería más una DASH modificada, nos permite solamente un cuarto del plato con carbohidrato, no 7. Entonces nos toca luchar con eso y reeducar al paciente y decirle, oiga hermano, pues si no hacemos esto en conjunto y le entregamos la responsabilidad de que de lo que usted coma es que podemos comenzar a manejar esto mejor, vamos a fracasar. Estamos destinados de una manera excelsa al fracaso. Entonces, aquí comenzamos a compartir la responsabilidad con el paciente, compartir la responsabilidad con la enfermera del programa de diabetes, con un nutricionista que nos respalde psicología, porque es que a usted le digan, es que yo soy diabético, es un INRI puesto acá, y ya no puedo hacer nada en la vida y me voy a morir 5 años antes. Entonces, no, tenemos cositas para hacer y trabajarles en esto, en la aceptación, en el duelo de la enfermedad y que el paciente se nos pegue a unas estrategias que sean medibles, específicas, claras y alcanzables. Yo no le puedo pedir a un paciente cuyo ingreso sea menor a un salario mínimo mensual, con 5 personas más en la casa, que me coma y langostinos. Yo no lo puedo hacer y estoy enfermo, es menos el paciente. Entonces, yo puedo ajustarle a cuál es su presupuesto y enseñarles por lo menos el método del plato, que tengamos medio plato de vegetales hervidos, pues para que lo llenen más, un cuarto de carbohidrato y un cuarto de proteína, para que por lo menos con esa básica, mientras llega a nutrición, vaya con algo de idea. Sopitas, jugo de azúcar, chao. Doctor, es que yo no consumo azúcar, consumo panela, panela, chao. Llegan a la consulta, no creen que friegues, es la verdad. Y el licor, pues hermano, nos toca reducirlo a una medida semanal.
Entonces, esa es la parte en la que tenemos que hablar y negociarlo para llegar a unas metas específicas. ¿Y yo cómo cuadro esta parte? Por, ya, ahí cambió. Tengo que manejar el peso. Yo no puedo esperar que el paciente yo le dé los medicamentos y haga todo mágicamente. Yo sé que tengo que educarlo en dieta, sé que tengo que educarlo en ejercicio físico y que es muy importante. Si yo tengo un paciente que está con sobrepeso u obesidad, no son los 150 minutos semana de ejercicio moderado que nos han hecho creer a todo el mundo, no, son mínimo 300. Alcen la mano los que tengan tiempo para hacer 300 minutos semana de ejercicio físico. De los que estudiamos medicina, yo creo que ninguno. Si estamos en residencia o en fellow, menos. Están en pregrado, de pronto. Pero 300 es muy berraco. Si media hora al día le sacan al cuerpo a uno, imagínense una hora al día mínimo. Entonces, por eso es que podemos usar programas de ejercicios de intervalos de alta intensidad, que son 15, 25 minuticos, 75 a 150 ejercicios minutos semana, que nos pueden ayudar a apoyar en esto. Porque si yo le bajo de peso, por cada kilogramo que yo le bajo, le reduzco el riesgo relativo de 16% de progresión a diabetes al paciente que está en prediabetes. Si yo logro mantener la pérdida del 5% de peso, logro regular la progresión. Y si yo logro perder más del 10% de peso, puedo controlar la enfermedad. Por lo menos estadios iniciales. Y esto pues se ha visto que entre yo más necesite perder peso, mejora mi reserva de célula beta. Y si yo veo las guías de cirugía bariátrica de 2022, el corte para cirugía bariátrica baja a 27 o más con síndrome metabólico o 30 con síndrome metabólico. Antes eran 35 por lo menos. Lo hemos bajado precisamente porque el impacto de peso ha sido muy importante en esto. Y pues como lo vemos acá, el impacto de peso, entre más peso, mejor me va para todo, no solo para diabetes, riesgo cardiovascular, hígado graso, apnea del sueño, y eso es lo que estamos buscando con los medicamentos de segunda generación para pérdida de peso. Ah, doctor, es que no tengo un IMS en 30, no estoy gordo, no tengo obesidad. Déjenme decirles que el IMS es una medida aproximada y el perímetro abdominal son medidas aproximadas. Lo ideal es que tuviéramos una composición corporal. Como somos un país en vías de desarrollo, no pido que todos tengamos una composición corporal por resonancia, que es la ideal. Eventualmente por densitometría se hacen aquí en cálidos sitios, o por lo menos la octapolar de la composición por bioimpedancia. Por lo menos ese con ese trabajarle. Porque sí es importante saber que usted puede tener un IMC más de 30, pero si es puro músculo, metabólicamente no va a estar afectado. O puede tener un IMC 18-25, pero no tiene músculo, va a estar metabólicamente afectado. Entonces es el paciente que nosotros lo vemos, que no llega a 29 del IMC, pero es la pancita. Y tiene donde reposar el cuaderno, porque es la pancita. Entonces, a veces tenemos que trabajarle mucho, porque el IMC nos va a dar una guía, pero no es todo. Tenemos que fiarnos mucho en la composición corporal de nuestros pacientes para poder efectuar. Porque esa grasa visceral es la que nos va a hacer daño muchas veces. Entonces uno dice, bueno, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que ver el riesgo de hipoglicemia en mi paciente. Entre más años son más pepas, el viejito que tiene síndrome de la maraca, que es hipertensión, diabetes, dislipidemia, no sé qué, toma como 200 pepas al día. Esos pacientes tienen mayor riesgo de hacer una hipoglicemia, y la hipoglicemia es más peligrosa muchas veces que la hiperglicemia, porque usted se puede morir. Tomando en cuenta que para el paciente con diabetes la hipoglicemia la tomamos con 70 miligramos o menos, y para el paciente no diabético 54 miligramos o menos de cilitro, ¿no? En ese sentido, tenemos que ver la polifarmacia, la hipoglicemia severas previas, la fragilidad, deterioro cognitivo, la enfermedad de larga data, deterioro de función renal y hepática, el uso de insulina o de biguanidas, y que tenga una hipoglicemia no sentidas. Entonces, acorde con eso, yo establezco metas en mis pacientes, y aquí es donde este cuadro se llevan repitiendo unos 10 años en las guías, nadie le para bolas. Este cuadro nos dice es que individualicemos y hagamos como un traje a la medida del tratamiento de nuestros pacientes, para definir qué meta de glicosilada le voy a llegar y cómo le voy a llegar, porque la idea es que si yo digo que la glicosilada, tengo 35 años, para mí, mi meta no sería 6,5, mi meta sería 6 o menos, pero 6 o menos mientras no haga hipoglicemias. No es que el abuelito tiene, no sé, 200 años y no tiene que estar en 6,5 y por ahí apunta hipoglicemia, ese lo estamos matando. ¿Ya? Si tiene 200 años y es polimórbido, con un 8 está divino. Ajustemos esas metas a nuestro paciente. ¿Vale? Y esto, ahí está. Y eso nos permite pues que podamos usar actualmente la tecnología que está entrando. Hasta el año pasado teníamos solamente el Freestyle Libre 1.
Ya a partir de este año va a estar entrando el Guardian 4 para hacer uso de la monitoría continua de glucosa y cada vez nos va a llegar más con esto y tenemos que ver que lo use más del 70% del tiempo, que el coeficiente de variación sea menos del 32% y que hagan el cambio cada vez que se debe. Freestyle cada 15 días, el Guardian cada 7 días, porque van a ver cada vez más estos cuadritos de amarillos, rojos y verdes que se van a ajustar a nuestros pacientes, de los cuales sabemos que nos va a interesar mucho es este de acá, un tiempo en rango por encima del 70% con un tiempo de hiperglicemia de grado 1 por debajo del 25 y bajo, grado 2 por debajo del 5. Pero son más estrictos, por lo que les acabo de explicar, con los tiempos de hipoglicemia grado 1 de 70 a 54 y grado 2 por debajo de 54. Que recuerden que esto nos mata más que esto. Ya han vivido dulces mucho tiempo, están acostumbrados, aguantan un poquito más, pero el bajón sí los puede matar. Y pues que tienen su equivalente con la hemoglobina glicada, pero no están validados, remarco, para el uso de diagnóstico de la enfermedad. Igualmente tenemos que ver cómo está el riñón. Al año de diagnóstico, no, cuando arranquemos el diagnóstico, inclusive de prediabetes. Ya se ha visto pacientes que ya han tenido enfermedad renal diabética microalbuminúrica en estadios tempranos. Y es ahí donde podemos ejercer mucha función con el uso de SGLT2 o de ARA2 directamente o de medicamentos como antagonistas de la aldosterona y próximamente tenemos la finerenona entrando pues a Colombia a un precio exorbitante, pero pues vamos a llegar. Fíjense bien que cuando les llegue el examen venga en esta unidad de medida, miligramos gramo, no miligramos solo, porque si no, no sirve el examen, toca repetirlo. Y no es que la recolección de orina de 24 horas, no, que venga un uroanálisis con una albuminuria en orina espontánea, con eso es que vamos a hacer el tamizaje para después reenfocarlo un poco y definir qué tan agresivo vamos a hacer. Igual sucede con las metas de presión arterial, igual sucede con la parte del manejo. Y esa es la parte del meollo del asunto, que es lo que dicen las guías, y ahí vemos todos clarito, definido, la letra es grande y podemos ver todo, ¿cierto? Entonces, todos nos guiamos que las guías nos dicen, ese es el manejo, pero tenemos que desglosar un poco y ver que acá arriba dice cambios en el estilo de vida, autocuidado, soporte y apoyo social. Y acá nos dice, mire para dónde está para su paciente. Y cuando uno abre la guía, la ve grandote, dice, uy, ¿qué hago para acá? Entonces uno llega y parte aquí. Dice, ya tenemos enfermedad cardiocerebrovascular establecida o enfermedad renal. ¿Qué es lo que les han enseñado a todo el mundo antes? Arranque con metformina. ¿Cierto? Bueno, ahora no. Cambio es, y este fue uno de los cambios importantes que trae las guías. Los europeos desde el 19 quieren cambiar esta parte y planteaban ya el uso de los ISGLT2 como primera línea. Acá, si su paciente tiene enfermedad renal diabética o enfermedad cardiovascular, plantéese la posibilidad de entrada de usar un ISGLT2. Y si es enfermedad cardiovascular de entrada, plantéese la posibilidad de que puedas usar un GLP-1 de alta evidencia cardiocerebrovascular. Bueno, cerebro no, porque realmente ninguno le ha pegado stroke mucho que digamos, pero cardiovascular sí, los SGLT2. Y si aún así use de manera combinada el GLP-1 con el ISGLT2, más la metformina. En cambio, si el problema es ya precios o no tenemos enfermedad cardiocerebrovascular establecida, ahí sí podemos pensar en los otros medicamentos, la metformina, IDPP4, ISGLT2, análogo de receptor de GLP-1 y por allá abajo las sulfonilurias. Y si vamos a usar sulfonilurias porque pues, nos tocó en el sitio de trabajo o no tengo más, usemos glimepiridina y glicacida, que son las que tienen una mejor evidencia cardiovascular. La glibenclamida, pues la que todo el mundo se aprende acá, pero no. Glimepiridina y glicacida sí las vamos a usar. Preferiblemente, cuña, no me paga nadie, pero porfa, no, tenemos otras opciones que cuestan casi lo mismo. ¿Vale? Y uno dice, pues la presión también cuando lo de agregar a Narados Unieca, ahí sí no ha cambiado, la meta sigue 130-80. Idealmente un ARA2 Unieca o ARA2 en ese orden y después el antagonista del receptor de aldosterona y después si algo, si no tolera la espinolactona o la prerenona, podremos pensar en la finerenona cuando llegue pues bien al país. Y aparte de esto, pues dice, ¿y esa evidencia de dónde sale? Este es otro cuadrito que es un ladrillo cuando leen las guías. Y uno lo ve, hasta clarito y el cuadrito, cuando tiene hipoglicemia, cuánto tiene función renal, el impacto renal. Y cuando yo me puse a sacar el mío, también se ve clarito. De todos los medicamentos, todos los estudios pivotales de los ISGLT2 y GLP-1, de los cuales uno dice, pues a algunos le pega más y se da cuenta que el ISGLT2 le da mucho más protección al riñón, a falla cardíaca y el GLP-1 más enfermedad cardiovascular. Y dice, está clarito. Pero bueno, eso, ¿por qué cambió? ¿Qué fue lo que impactó en este cambio? Impacta varios factores. Uno de estos de este estudio reciente
se quiso comprobar cómo le iba, se llama GRADE, yo voy a arrancar con sitagliptina, glimepride, liraglutida o glargina en pacientes que ya venían tomando previamente metformina, menos de 5 años de evolución de la enfermedad, y qué me fallaba primero y qué tanto me controlaba metabólicamente al paciente. Pues realmente a quien le falló primero todo, si se dan cuenta, fue la sitagliptina. En segundo lugar, al glimepride. En tercer lugar, al liraglutide. Y en último lugar, a la glargina. En cuanto a control metabólico, se logró casi todos el mismo final, pero se requirió mucho más cambio inicialmente y adición de medicamentos cuando arrancamos con DPP-4. Esto no es nuevo, el ADOPT y el VERIFY son estudios previos que han demostrado casi lo mismo, que arrancar con DPP-4 no tiene un beneficio en cuanto a control metabólico pronto. Hay otros estudios que han demostrado que arrancar con un uso combinado, más el VERIFY, tiene mejor control metabólico y mejor duración del control que solamente con monoterapia. Podríamos arrancarlos a dosis bajas. ¿Qué tiene en contra? Que no sabemos cómo eleva al ISGLT2. Por otro lado, cuando uno vaya a ver gráficamente, la mejoría en cuanto a desenlace cardiovascular de los GLP-1 y SGLT2 es notoria. Entonces, ¿qué nos decimos? Tenemos un grupo de medicamentos que están entrando al costo, que es el SGLT2, cuesta más o menos 120.000 pesos mes el medicamento en farmacia, versus un DPP-4 que me cuesta 115.000 pesos mes en farmacia. Tenemos opciones un poco más efectivas y que nos van a proteger el corazón y el riñón de nuestro paciente. Que tenemos que ver la función renal, cierto. Que hay unos DPP-4 que se pueden dar diálisis, cierto. No solamente uno, son 3. Y que recientemente podemos saber que el ISGLT2 puede usarse con una tasa de filtración hasta 20, también es cierto. Entonces veamos qué nos va a impactar más en nuestro paciente. Vemos lo mismo acá con el receptor de GLP-1, una reducción del riesgo relativo. Y pues cuando vamos al triple MACE, van a favor del uso de estos medicamentos. Entonces, efectivamente tenemos esos medicamentos en Colombia. Bueno, actualmente hay un desabastecimiento de Trulicity por un negocio de que estamos entrando con Mounjaro y que se recogió todos los Ozempic para poder reemplazar el Trulicity que nos está dando. Entonces, no hay disponibles los inyectables, pero ya tenemos en las farmacias Rybelsus, que es el semaglutid oral. Y sería el primer GLP-1 oral del cual se tenga disponibilidad. ¿Y qué vamos a ver? Que triple MACE sí lo logramos con GLP-1 y SGLT2 y se viene este. Próximo. Según lo que tenemos entendido, para el 24 está entrando allá a Colombia. Tirzepatide o Mounjaro es la primera incretin que sale publicada o sale a la venta del uso del mundo. Y es lo que ustedes van a conocer en la semana, Cambio y demás revistas que van a comenzar a usarlo cada vez más como el sleeve farmacológico, observando que a la dosis de 15 miligramos tenemos una pérdida de más del 15% de peso corporal en más del 50% de los pacientes del estudio. Y entonces nos impacta la vía del GLP-1, la vía del GIP, la vía de la adiposidad, la vía cerebral, la vía intestinal y la dieta. Entonces tenemos una evidencia que nos va a llegar a esta parte, como lo vemos acá, una pérdida del 13% en promedio a los 2 años y más del 36% que pierden 15% de peso corporal. Un sleeve te pierde aproximadamente al año un 20, entre un 15 al 18, máximo 20%. Entonces, un medicamento que nos podría impactar metabólicamente en esto y están en curso los estudios de seguridad cardiovascular. Porfa, no pasa. Entonces, como conclusiones, ya que me queda poco tiempo, tenemos que hacer un tamizaje adecuado, siempre no esperar que nos llegue, sino buscarlos, con lo que ya les comenté, un diagnóstico adecuado. O sea, si me llega otra vez, y eso es cuña, me llega medio altica el azúcar, háganle de una vez la prueba, no a los 3 meses que lleve viviendo mejor, para cogerla tempranamente y hacerle mayor impacto. Individualizar la terapia, el manejo no farmacológico que nos falla a todos, es muy chévere formular, pero es un poco menos chévere educar al paciente en cuanto a sus estilos de vida, verificar la función renal siempre antes de iniciar, verificar qué más está tomando, que no haya interacciones, y pues ver la costo-efectividad, sobre todo porque hemos visto que están iniciando mucho con linagliptina, sitagliptina, vildagliptina. Por favor, no inicien con saxagliptina porque aumenta el riesgo de falla, de descompensación de falla. Pues pensemos en otras opciones que están al mismo costo y que tienen un impacto importante, así como que pues ya sabemos que vienen más moléculas en investigación y podemos usarlas. ¿Vale? Muchas gracias a todos.